Augusto. Bueno, yo creo que hay que diferenciar entre el ánimo de lucro y el ánimo de enriquecerse. Son dos cosas distintas. No lo van a decir con tanta jeta y tan claro, pero sí es cierto que te pones a buscar por indicios y en ninguno de los documentos a los que hemos tenido acceso, por ejemplo, de Arriba Madrid, en ninguno se descarta que la empresa tenga ánimo de lucro. No se dice nada. Adoptan una sociedad mercantil, prestan servicios a terceros y además en los estatutos que hemos podido por fin conseguirlos, porque no hay manera humana de conseguir los estatutos de esta empresa, se dice entre otras cosas que Riva Madrid podrá participar directa o indirectamente en otro tipo de sociedades mercantiles. Entonces, en ningún sitio he encontrado que diga Riva Madrid no tiene ánimo de lucro. Yo creo que es evidente que sí lo tiene, a mi juicio, sin perjuicio de la transacción a la que llegamos, que me parece que es lo más lógico y lo más normal. En cuanto a la falta de funcionariado, llamo la atención ya a nivel general, no solo por el problema de la educación y de la sanidad, sino también por el tema de la justicia. Está en el punto de mira la tercera pata del sistema público, que es el sistema de la justicia. Ya no solo está dominado por las clases conservadoras a nivel de su dirección, sino que además se pretende tocar el turno de oficio mediante la privatización del servicio y las fórmulas del copago. Dentro de pocos meses o pocos años nos vamos a encontrar con que, primero, el acceso a un abogado de turno de oficio va a ser muy difícil, y en segundo lugar, con gran probabilidad, este abogado de oficio no va a estar gestionado, dirigido y controlado por un colegio de abogados, que es una corporación pública, sino por una mega empresa que se va a encargar de contratar a estos abogados. Y en tercer lugar, cuando veamos reducida casi al 100% nuestra capacidad de que un abogado de oficio nos defienda, cuando acudamos a la justicia vamos a tener que pagar por ella doblemente, porque pagamos la justicia a través de estos impuestos y además vamos a tener que pagar físicamente mediante el pago de una tasa judicial donde nosotros. Yo no sé si... ¿Tenéis calor? No. Quitamos Traerla para acá para que no en lugar de que esté ahí, a lo mejor tiene que estar aquí un rato, que aquí hace más fresco. No, ponerla en el medio mirando para acá y está. Medio mirando para ahí. Bueno, que yo no sé si por obvio a lo mejor nos lo hemos saltado y a lo mejor deberíamos de haber empezado definiendo qué es lo que entendemos por público todos, o sea, qué es lo público, sobre todo para que no haya confusiones así de sesgo, ¿no? Quiero entender que si lo público se caracteriza por algo es por ser público, por ser un servicio que se da a toda la ciudadanía y que no importa si tiene o no tiene beneficios, que ese sería el elemento fundamental. Pues el siguiente es que puede ser fiscalizado por los ciudadanos, o directa o indirectamente a través de los políticos. Entiendo que fundamentalmente definiría lo público, que es, por tanto, una empresa pública que está gestionada por un tercero. Pues ya no es lo mismo. O sea, porque es que, ¿en qué medida los ciudadanos pueden intervenir en la fiscalización de esa empresa gestionada por un tercero, que es una empresa privada? Eso entiendo que es un matiz que es importante dejarlo claro. El debate tiene 50.000 ramificaciones. Una de ellas es la información. Manejamos a veces información que yo desde luego por supuesto ni la tengo toda, ni la que tengo sea la certera. Probablemente estoy equivocado en muchas historias, pero por tener dos o tres datos, o dar dos o tres datos más o menos de aclaración. Que yo sepa, yo he hablado con los trabajadores de la MV y con los trabajadores de Riva Madrid. Que yo sepa, en Riva Madrid, los únicos que tienen garantizado su puesto de trabajo, probablemente por el ayuntamiento, es la dirección. El resto puede ser despedido mañana, hoy, dentro de un rato, dentro de 3 meses. No tienen ninguna garantía. Y los de la MV exactamente igual. Lo mismo. El único que tiene garantizado su seguro es el gerente José Ramón Martínez Perea,
que lo que no sé es si le paga directamente la MV o el ayuntamiento, pero le pagan. Es el único. Todos los demás son trabajadores normales y corrientes que van a la calle en el momento en que la empresa de gestión decida ponerlos a la calle. ¿Pero hay algún municipal también trabajando, algún trabajador municipal? Creo que no hay ninguno, o por lo menos ahora mismo creo que no hay ninguno. No sé si al principio de montarse, Antes sí había. antes digo, al principio quizás hubiera algunos, pero ahora mismo no lo hay. Incluso hasta el gerente anterior, que era Alfredo Peregrín, no era trabajador municipal, era un gerente puesto por el ayuntamiento, un cargo de confianza puesto por el ayuntamiento, pero no era trabajador municipal. Y ahora está La gerente MV, de la empresa privada, perdón, y ahora es gerente de la empresa privada que gestiona parte de las cosas o parte de los temas de la MV. La MV trabaja con no sé cuántas empresas satélites alrededor que gestionan distintas historias. Unos construyen, otros hacen las calles, otros ponen las cocinas en las casas. No, las cocinas no, porque... Bueno, por decirlo de las cocinas. Eso es. Pero esa empresa externa es la que gestiona parte de los temas que tiene que gestionar la MV, y de eso es lo que antes decía, que el Partido Popular se quejaba de que la gestión actualmente era muchísimo más cara que cuando se hacía desde dentro de la MV, y que ahora los trabajadores de la MV estaban de brazos cruzados o poco menos, puesto que la gestión se hacía fuera. Ese tema. Cosa distinta, que también salía lo del tema de lo del Hipatia y lo de Coibar, que me parece importante aclarar. La gente del Hipatia se define igual que una empresa pública. Ellos dicen que son un colegio público concertado, mientras que los otros no, es privado concertado. Ellos se definen así. No sé cuáles son los matices de diferencia. Y ellos lo que dicen, lo digo porque es que he estado haciendo una entrevista y es lo que ellos me han planteado, ¿no? Ellos dicen que reciben de la Comunidad de Madrid lo que la comunidad paga a el profesorado. No paga gestión la Comunidad de Madrid. ¿Cómo ellos ingresan más cantidad de dinero? Pues en la parte esa que le cobran a los alumnos, que dicen que es cuota voluntaria y que será como voluntaria entre comillas, porque la paga, supongo que la mayoría. Creo que hay gente que no la paga, hay gente que se niega radicalmente y no la paga, gente de la Cañada y otra gente que no la paga, pero la mayoría de la gente paga esa cuota, y con eso y otro tipo de servicios voluntarios, pues ya no sé si el comedor o una excursión o aprender a montar a caballo, no lo sé. Ese tipo de cosas son las que cobran aparte para ese tema. Y luego, con respecto a lo de Coibar, yo creo que hay una confusión con el asunto de Coibar. Coibar lo he estado siguiendo en el tema de la información que se ha ido publicando en las revistas de Coibar, y además he hablado con ellos, con los de la Junta Rectora de Coibar, porque es que hay una confusión enorme por tres cosas distintas. Club Deportivo Coibar, Cooperativa Coibar, Coibar GES. No tiene nada que ver entre sí ninguna de las tres. Absolutamente nada que ver ninguna de las tres. Aunque parezca que es que el Club Deportivo Coibar y Coibar es la misma cosa. No lo es. El Club Deportivo Coibar lo privatizaron hace una serie de años. Quien avalaba todas las cuestiones del Club Deportivo Coibar era la Cooperativa Coibar, y de hecho quien financiaba, quien ponía la pasta para el Club Deportivo era la Cooperativa Coibar. En el momento en el que sale la nueva Junta Gestora, dice que eso se ha acabado, que si el Club Deportivo Coibar es de Coibar, entonces seguirán pagando, pero si es privado, que no pagan más. Hace como 4 meses o 5 meses se presentó públicamente la empresa que gestiona el Club Deportivo Coibar, y lo presentaron como una empresa absolutamente privada. Los servicios que esa empresa que gestiona el Club Deportivo Coibar ofrece al ayuntamiento, los cobra. Quiero decir que ofrece el taquillaje, por ejemplo, ofrece todos los monitores, los entrenadores, ofrece las salas de musculación, como habéis dicho, todo ese tipo de cosas. El ayuntamiento paga por ello al Club Deportivo Coibar, no a Coibar, que no tiene nada que ver. Coibar lo que hace es que le reclama al Club Deportivo y al ayuntamiento toda la deuda acumulada anterior, que dicen que no han cobrado nunca, o que no hasta ahora, además del traspaso, por ejemplo, del Rivas Ecópolis, que era
Vázquez Coibar, que pasa a ser Rivas Futura, que pasa a ser Rivas Ecópolis, por lo cual no cobra ni un duro y le reclama 600.000 euros por ese tema. Lo pone en su revista, que dice que no es que yo lo sepa por privilegio, lo pone en la revista. Entonces, quiero decir que lo digo por aclarar ese tipo de datos, porque me ha parecido que había confusión antes en la exposición que hacía José. Ya no, gracias. A mí me gustaría aclarar, porque hay mucho de la sociedad, qué diferencia hay entre un colegio público, uno privado y uno concertado, porque hay un gran desconocimiento. En base, la base de todo está en sus trabajadores y en la gestión, aunque la gestión, digamos, de lo público desgraciadamente está cayendo en manos, en el caso de Rivas, de gente que da dinero con lo público, que no le gusta nada lo público. Bien, un colegio público, sus profesores son funcionarios, ¿no? Esa palabra que suena tan mal, ese señor vago que parece ser que tiene trabajo para toda la vida y eso es un privilegio, porque yo creo que eso es un derecho, el derecho al trabajo está en la Constitución. Yo tengo derecho al trabajo igual que cualquier ciudadano, pero bueno, está, digamos, los que imparten clases somos esos seres oscuros, vagos, que estamos todo el día de baja. De eso yo creo que habría que haber un debate, por ejemplo, eso de el empleado público tiene trabajo fijo, el 30% de los profesores de la Comunidad de Madrid son interinos, pasan de colegio en colegio, yo llego a cambiar hasta 8 y 9 veces de colegio, con un sueldo inferior porque no tienen derechos a antigüedad ni nada, por supuesto no perteneces a MUFACE, ni siquiera a la Seguridad Social, sino que te han dado una colaboradora privada, etcétera, etcétera. Entonces, es la primera falsedad, ¿no? La segunda falsedad es que el funcionario público falta mucho. Bueno, podríais alucinar de cómo nos vigilan las bajas, a qué tenemos derecho y a qué no, porque tenemos mucho menos derecho que cualquier ciudadano de la empresa privada, muchísimo menos derecho. Por ejemplo, si yo hoy mi hija está enferma, yo puedo dejar de ir al trabajo, pero me descuentan el sueldo ese día. Me gustaría saber a cuántos en su empresa, por el precio de recurso quedarse, le han descontado de 80 a 90 euros a razón del día. Si mi padre se operase mañana y no fuese una operación de vida o muerte, o sea, una operación de extrema gravedad, como nos pone la ley, yo no podría faltar al trabajo para acompañar a mi padre a la operación. Podría seguir hablando de esto y, por supuesto, en cuanto llevan más de 2 semanas de baja, nos están llevando a un tribunal médico donde han hecho incorporarse a mujeres embarazadas con riesgo del embarazo, certificado por médicos públicos, que han llamado a un tribunal médico y que han dicho incorpórese usted porque consideramos que no tiene. Entonces, todo eso es la gran mentira. Entonces, en un colegio público estamos maestros públicos. ¿Qué diferencia hay entre un maestro de la pública y un maestro de la concertada? Pues que al maestro de la concertada lo elige el señor que dirige ese cole, ¿no? Es decir, el señor que ya ha puesto ahí una empresa, llámese la FUEN en el caso de Lipatia, o llámese el Opus Dei en el caso de Tajamar, Senara y el resto de colegios. Por tanto, contratan a quien quieran, como quieran y en las condiciones que quieran. ¿Y eso qué implica? Implica un sueldo menor, una falta de libertad de cátedra absoluta. Y voy a poner un ejemplo. Si yo fuese maestro público en Chile, pese a que el nuevo gobierno en los libros de texto ha puesto que en los años de Pinochet fue un alzamiento casi glorioso, como el que tuvimos aquí, militar, yo, maestro de la pública, no aplicaría ese libro de texto. El señor Pinochet fue un dictador sanguinario que asesinó durante 40 años a todo el que quiso. Y lo puedo decir desde la libertad que tengo mi plaza y tengo mi libertad de cátedra para contarles la historia como de verdad sucedió, porque vamos a ver, que el señor Pinochet fue un dictador, nadie lo puede obviar, aunque un libro de texto impuesto por un ministerio nos diga que ese señor era una bellísima persona y que más o menos salvó al país. El maestro de la concertada o de la privada tendría que dar la clase que el señor director o dirigente del centro le dijese. Es decir, no puede elegir sus libros, no puede elegir su metodología y tiene que cuidar muy mucho lo que dice a sus alumnos, porque como lee alguna consigna contraria al ideario del colegio, ¿vale? No tienen proyecto educativo, tienen ideario, es decir, una serie de ideas que desde el centro defienden. Si el centro es religioso, defenderá las ideas religiosas, si el centro es de otro estilo, defenderá otro estilo. El sueldo, y esto lo sabe muy poca gente, de esos maestros de la concertada, lo paga el Estado.
Por tanto, se demuestra otra gran mentira. El funcionario público nos cuesta mucho dinero. Si los eliminamos, como es lo que van a hacer con la tasa de no reposición de funcionarios públicos, nos ahorramos mucho dinero. Falso. Los maestros de la concertada son pagados del erario público. En el caso de Hipatia, no solo el profesorado sale de los impuestos que pagamos a la Comunidad de Madrid, sino que la construcción y el suelo han sido íntegramente sacados de los fondos de las personas que contribuimos a esta ayuda. Es decir, ha salido más caro un colegio público, los profesores lo pagan del erario público, aunque esos profesores, y me consta recientemente, no reciben ese dinero, o sea, parte de ese dinero se pierde por el camino. Es que si un maestro de la pública cobra 1.500 euros, el Estado, la Comunidad de Madrid, ingresa al colegio concertado 1.500 euros por maestro. Pero esos 1.500 euros no llegan al maestro, ¿vale? Porque un porcentaje viene, digamos, de su fondo de garantía, ¿no? Tú le das este dinerito y te vas a poder quedar ahí. Mucha gente que lleva a sus hijos a la concertada dice, bueno, es que yo quiero un colegio de calidad y a partir de hoy yo paso de mantener a los de la pública. Tienen que saber que ellos son un colegio sometido a fondos públicos. Porque mucha gente piensa que eso es una privada. La privada es distinta. La privada a los maestros lo paga el colegio, el ideario lo hace el colegio, y a mí me parece perfectamente legal que exista. Lo que no entiendo que pueda existir es una escuela concertada, porque la escuela concertada es con los mismos fondos que construye la pública, y eso lo debe enseñar. ¿Qué beneficios genera un colegio como el Hipatia? Para hacerte rico, para hacerte rico. Lo primero, porque te han construido el edificio, te han donado el suelo y te pagan a los maestros. Por tanto, todo lo que recaudas es dinero limpio, es para ti. ¿De dónde se recauda? En el comedor. Un comedor escolar da un dineral exagerado de dinero, más cuando la cocina no la has comprado tú, sino que te la han puesto ya hecha y nueva. Por tanto, tienes una garantía de que en 15 años esa cocina no te va a dar problemas y vas a estar generando unos beneficios brutales. Las cuotas de excursiones, etcétera, casi todos los colegios concertados. Para que os hagáis una idea, los hijos de mis amigos, por ir a la misma granja que mis hijas, pagan entre un 50 y un 80% más. Yo le explico que es que los macarrones que les ponen a los de la concertada son de primera calidad y los nuestros son pasta al gallo. Pero van a la misma granja y entonces dicen, no, pues mi hijo ha pagado por ir a la granja 80 euros por un día. Dice, ¿cómo va a pagar 80 euros si ir a la granja con los niños a pensión completa ese día vale 20 euros? Más el del autobús 26, se me pone. ¿Por qué pagan 80 beneficios? Beneficios solamente para el bolsillo. Entonces, todo esto a qué responde. Todo esto responde a la idea transmitida desde hace mucho tiempo, porque esto de la privatización no es nuevo, ni es ni siquiera de la crisis. Cuando no había crisis, la figura de funcionario ya se denostaba, porque lo que hay que hacer es primero bombardear al empleado público. Es decir, si consigue vender a la sociedad, yo creo que eso ya está más que vendido, que el funcionario público es un sinvergüenza, que entró ahí casi por la cara, que además no hace su trabajo y que presta unos servicios ínfimos, la privatización viene detrás. No puedes privatizar los servicios públicos si la gente tiene un buen sabor de boca de esos servicios, si confía en la persona que los presta, si sabe que ese señor no es todo eso que le han contado los medios. Pero la campaña de descrédito hacia lo público empieza por sus trabajadores, y una vez que sus trabajadores están desacreditados, luego tumbas todo, y es lo que está pasando. Esto es como una ficha de dominó, y están privatizando todo, y encima están vendiendo la idea de que el servicio es mejor, esto no funciona, como... Es decir, no sé si veis que es un círculo vicioso. Con el Hipatia hay muchos daños. Bueno, con el Hipatia, por poner un ejemplo... ¿Puedo hacer una matización sobre el Hipatia? Es que ayer precisamente unos amigos me comentaron que su hija trabaja aquí, ahí, en ese colegio, y que esta empresa va a hacer una reestructuración a nivel global de todos sus colegios, porque la gente que da la aportación voluntaria esa que dices tú, cuando lo llevan al concertado, se está retirando porque la gente no tiene posible ya y están llevando a sus hijos a los públicos. Entonces van a hacer una reestructuración de 300 profesores. Entonces la gente de aquí, muchos interinos, están con miedo porque, bueno, interinos que empezaron el año pasado
piensan que, claro, que como son los primeros, se van a ir a la calle. 300 trabajadores quieren recortar en esta empresa. Alguien me lo dice. Y otro ejemplo de cómo la gestión privada funciona muchísimo peor que la pública, ¿vale? Porque eso no se ha entendido. Las becas de los comedores escolares públicos, había una serie de funcionarios, que eran los funcionarios del servicio de la Dirección Federal de Becas y Ayudas. Mientras que estos señores oscuros, vagos y que les falta su trabajo han gestionado las becas del comedor de la Comunidad de Madrid, todo ha funcionado viento un poco. No se perdía un solo papel y toda la gente que necesitaba beca por situaciones familiares y económicas graves tenía su beca concedida, porque en el momento que revisaban la documentación se le concedía. Hace unos años es uno de los servicios que la Comunidad de Madrid externaliza y privatiza. Desde entonces, las becas de comedor llegan a la gente que no lo necesita y no llegan a la gente de verdad necesitada. Explicaciones: se han extraviado los documentos, no están correctamente presentados. A mí me han llegado a decir que se perdían los DNI. No, es que no han entregado a esa familia los DNI. Cuando yo hacía las becas de comedor en mi centro, como sabía lo que me iban a contestar, lo primero, revisamos caso a caso. O sea, beca a beca, los profesores que nos encargábamos de las becas voluntariamente para contribuir a que no fallase ni un solo papel y las familias necesitadas tuviesen su beca, revisábamos papel a papel, sello, firma, si estaba correcto, si era la vida laboral, si no era. Y luego grapábamos hasta 3 y 4 veces todos los documentos para evitar la famosa frase de es que no entregó usted la vida laboral. Llegamos incluso a mandar las becas que sabíamos que nos denegaban por fax, ¿vale? Para tener comprobante de que habíamos entregado la vida laboral, el DNI y todos los papeles que nos pedían. Hemos hecho incluso a la familia los recursos potestativos. Las becas siguen sin llegar. Cuando hablas con el funcionario que antes llevaba las becas, te dice que está sentado en un despacho sin hacer nada porque ya no le dejan tocar nada, ¿vale? Y que hay unos señores que no son funcionarios que son los que hacen todo ese desparrame de esta mica nos perdió esto, esta la denegamos. Mientras tenemos 2 o 3 funcionarios públicos que antes se encargaban de todos esos servicios sentados sin hacer nada porque no quieren que lo hagan bien, y a cambio de una empresa privada que se lleva tipo de beneficios del erario público desorganiza y desestructura todas las becas para que las becas no lleguen a la gente necesitada. O sea, es el desmantelamiento de lo público, haciéndolo mal, metiendo gestión privada. Lo mismo está ocurriendo con muchos servicios públicos. O sea, para que os hagáis una idea, las becas de libro, la empresa privada que se encargó de ella, en vez de ordenar las tarjetas para familias por apellido, los ordenó por nombres. Imaginaros para repartir aquellas tarjetas. Y sabéis que en este país, durante la época del franquismo, se ponía a todas las mujeres de primer nombre María. Entonces teníamos sacos así de Marías. Entonces, para que veáis cómo se ha vendido. No es que el funcionario público no hace bien su trabajo y nos sale muy caro, pues el funcionario público salía mucho más barato que estas empresas privadas que nos cuestan una pasta y además hacían bien su trabajo. Bueno, ahora ya no les dejan hacer su trabajo y directamente se las han dado a otras empresas. A ver, por favor, rogamos brevedad. Carmen. Sí, y yo voy a decir, bueno, un dato que me ha salido curioso, que voy a tardar muy poco, es que cuando estaba diciendo lo que se gastaba en presupuestos, habéis visto que desde la mujer y tal, solo en el mucho más bajo, y lo quiero decir porque es verdad que en Rivas seguimos padeciendo de una forma infernal esto. Luego, yo, fíjate, Ramón me ha aclarado mucho y ayer hablé con un profesor que ha dicho lo mismo. Y vuelvo, ¿cuánto dinero se ahorraría si todo fuera público? Si en vez de, en este ayuntamiento, que además está mandando Izquierda Unida, y que está por la empresa pública casi al 100%, como dice en su programa, ¿por cuánto dinero se ahorraría? Y yo decía a Javier que sí que hay que dar prioridad a lo que es de servicios públicos, como es la limpieza. Pero mira, nosotros en este municipio, que es el municipio que a lo mejor ha
por la grandeza, porque nosotros, él crea para que este municipio sea lo vamos en deporte, lo crea. Y luego una cosa y empieza a contratar a privadas. Hace un cursillo, hace cualquier cosa y todo, hasta montar algunas reuniones que hace el ayuntamiento para la ciudadanía, monta, coge y contrata una empresa. Es que es para todo. Cuando nosotras, las mujeres, nos hemos cansado de decirles que por favor, que no las contratas, que las contratas es lo peor que puede pedir a los trabajadores. Entonces, yo creo que y como ciudadana de Rivas, yo lo que quiero es que se ahorre dinero, porque ya no se están quitando los mejores en todo. Y creo que eso es lo que el 15M debería de hacer y exigir y ver cómo nosotros, los ciudadanos de aquí de arriba, podemos hacer que rectifique y realmente decirle que no, que toda esa cantidad de dinero que se gasta y que, yo vuelvo a decir, que este municipio parece que es el no va más y ha creado un montón de cosas que nosotros ahora le debemos de exigir. Él lo ha creado y ¿por qué crea todas estas empresas cuando nos podríamos ahorrar tantísimo dinero? Y a mí algo que más me daría es que aquí podría salir algo de decir, bueno, señores y señoras, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Vamos a seguir aguantando esto cuando nos está arruinando? Es una vergüenza lo que ha hecho con el colegio de simpatía. Para mí es una vergüenza que esté diciendo eso y luego, y como son muchísimas más cuestiones, como lo de la empresa, el BMN, es que esa, no sabemos nada, en Riva Madrid hay un montón de cosas que se dejan oscuras también. Porque sabemos que haya muchas, lo primero, contratan, hace contratos de 3, 4 o 5 meses, vuelve a hacer los contratos cuando casi no se podían hacer, porque ahora ha salido esto de que puedes contratar a una persona y hacerle cada 3, cada 4 meses y tirarte así 6 años. Y lo está haciendo esta Real Madrid. Y luego quizá, pues no, ya eso es una forma de despido cuando a los chavalines no te vuelven a llamar. Ahora han decidido, bueno, vosotros habéis trabajado 4 años, durante 3 meses, 4, 5, 6 meses. Ahora no se os renueva y os vais a la calle. Eso es una forma de despido encubierto. Y nosotros, yo creo que todas esas serie de cosas, por dignidad, no la debemos de consentir. Y hay que, todo eso tiene que salir a la luz y protestar sobre ello y hacer como 15M. Nosotros ante eso sí que tenemos que hacer algo, yo creo.